estamos con mi abuela, Norela Marín Vieco. Ella es gestora cultural, fue directora del Teatro Pablo Tobón Uribe y directora del Teatro de la Universidad de Medellín, además ¿de qué me falta? Trabajé en el sector público también en la parte de cultura, cuando no existía Secretaría de Cultura, eh, con la Secretaría de Educación. Y mis comienzos empezaron con una institución muy querida para Antioquia, ya hoy desaparecida, que se llamaba el Instituto de Integración Cultural Quiraba. Entonces, hoy, a través de los testimonios de mi abuela con el desarrollo cultural de Medellín, me interesa saber qué nos puede contar ella de cómo ha cambiado Medellín, de cómo se ha podido impulsar el sector cultural y de cómo podemos seguir hacia adelante. Pues primero empecemos por tu infancia, pues primero por tu familia, que en este momento nos toca alardear un poquito de nuestros ancestros artistas y de cómo era la Medellín de los finales de los años 40, de los 50, cómo ha cambiado. Tesoro, en el registro del año en que yo nací decía que Medellín tenía 350.000 habitantes más o menos. O sea que era una ciudad pequeña o un pueblo grande. Cualquiera de las dos cosas se puede entender así. Pero sin embargo existía. La Sociedad de Mejoras Públicas había creado el Instituto de Bellas Artes, entre otras. Mi abuelo Bernardo Vieco, el escultor, fue uno de los fundadores, sobre todo de la Escuela de Escultura. Y Luis Eduardo, su hermano, en la parte de acuarela y de pintura, que también fueron pues como pioneros en ese sentido. De manera que existía una orquesta sinfónica muy incipiente, una banda sinfónica que había empezado como banda sinfónica de la policía, pero que más tarde la Universidad de Antioquia la acogió y que es la que hoy tenemos como banda sinfónica de la Universidad de Antioquia. De manera que era una ciudad, digamos que empezando a crecer. Yo creo, y vale la pena aquí decir algo, y es que en los años 50, más o menos, a finales de los 40, empezó esa industrialización a llegar a Medellín. Medellín era una ciudad de paso, estaba el ferrocarril de Antioquia que convocaba y traía a la gente de otras partes a hacer los negocios en Medellín porque llegaba a través del ferrocarril gente del sur, gente del norte, la llegada misma de la capital de Bogotá era a través del ferrocarril desde Puerto de Ríos, Cisneros y esa parte, de manera que esa industrialización trajo mucha mano de obra y mucho desplazamiento de los campesinos y los que querían tener una oportunidad en la ciudad, y mucha gente, sobre todo del oriente, se vino a vivir a Medellín, porque, entre otras, la fábrica de textiles de Fabricato y la de Coltejer empezaron en la parte central. Coltejer, su primera, bueno, en este momento ya no me acuerdo si fue Coltejer o Fabricato, que fue ahí en la parte posterior del Teatro Pablo Tobón Uribe, en la parte de atrás, que fue el primer barrio obrero de Medellín. Entonces, esa era la ciudad de mediados del siglo pasado. A mí me tocaron grandísimos cambios. Rápidamente, ese Instituto de Bellas Artes, como te decía y como hablábamos anteriormente, la Sociedad de Mejoras Públicas en ese momento era fundamental en cuanto al desarrollo de lo que se llamaba el ornato de la ciudad, porque ellos eran los encargados de mirar lo que hoy sabemos que es el amoblamiento urbano, pero en ese momento lo hacía la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces, el Instituto de Bellas Artes dio paso a una institución que, cuando se estaba pensando y se estaba
construyendo la ciudadela, la ciudad universitaria que daría abrigo a la Universidad de Antioquia. Cuando empezó a funcionar, que empezó como por los lados de San Ignacio, precisamente en lo que hoy ocupa unos edificios muy bonitos que era del Instituto de Crédito Territorial, Bomboná con Girardot y entre Bomboná y Pichincha, si no estoy mal, ahí quedaba lo que se creó como el Conservatorio de Música, que sería después la Facultad de Música, en donde yo estudié. Ahora, pues como hablamos hace un momento, estábamos mencionando cómo era ese desarrollo cultural, cómo ha sido el desarrollo cultural en Medellín y cómo, pues primero, cómo era en ese momento, tú qué recuerdas de cuando eras niña, qué te tocó ver y en qué se puede decir que ha cambiado Medellín, pero más que todo, en qué ha cambiado no tanto en industria o en desarrollo, aunque también nos interesa, sino culturalmente, en lo que se oye, en quizás cómo se vive, cómo se expresa, y también desde el medio artístico, cómo se maneja. Sí, al hoy, al siglo XXI, muchísimo. Pero si vamos dando pasos, te cuento, como lo decías ahora, que tenemos la fortuna de haber nacido en el seno de una familia cultural o esa palabra, más bien artística, artística, donde el tema cotidiano en la mesa de comedor de mi casa siempre era lo que acontecía, el concierto, que venía Hacha Haifes, que se iban a dar todas las sonatas de Beethoven, que Claudio Arrau las iba a hacer en el Teatro Lido de Medellín, que se presentaba en el Junín las temporadas de ópera y de zarzuelas. Pero mi papá y mis abuelos decían, ay, qué tristeza, cuando estaba el teatro, el primer teatro que hubo aquí, bueno, ahora más tarde me acuerdo, decían cuando estaba, que finalmente se cayó el techo y lo destruyeron. Que hicieron, por el que hicieron donde hay sí, la aguja de... no, donde está hoy por hoy un parqueadero y un almacén de zapatos. Qué tristeza, y era un teatro a la manera antigua, en semicírculo, con decorados hermosos, y parece ser que pues, fue un teatro que trajo muchas cosas y que decían mis abuelos y mi papá que venían compañías europeas y aquí se quedaban 1 o 2 meses, incluso una compañía de teatro que trajo obras en francés, porque era francesa, y se presentaron y había gente. O sea que era una sociedad, tal vez muy poca gente. Sí, que eso es lo que hoy vemos con mucho agrado, que en realidad ya hay opción para que el arte llegue a todos los públicos, que ese ha sido uno de los grandes cambios positivos. Pero de resto, en calidad, sí tenemos que ver que ahora no es ni el público tan exigente ni tan conocedor como en ese momento, porque pues a los grandes artistas que venían, vuelvo y digo, recalco, en la época que le tocó a mi papá y a mis abuelos, les tiraban tomates y les iba mal si pasaba algo. Ahora no era el artista ya y el espectador aquí simplemente viendo. Ahora creo que hay un diálogo más activo y se perdonan más las cosas, tal vez por la masificación. O sea, en ese sentido, con lo que acabas de decir con la masificación, se puede decir que quizás no es tan exigente, pero a la vez no es tan exclusivo. Porque yo sí sospecharía que en un Medellín como tan pequeño, que Sí. mucha parte de lo que es la vida cultural era muy de Elitista. élites, exacto, elitista, muy Sí. minoritaria. Pues mi amor, también, después cuando desapareció ese teatro, apareció el Teatro Junín, que ya a mí me tocó conocer. Pero en esa ciudad pequeña, ya digamos que podía tener
600.000, 700.000 habitantes, digamos que cercanos a los años 60. En ese Medellín que me tocó a mí ir allá a grandes obras y a ópera sobre todo, ¿sabes cuántas plazas, cuál era el aforo del teatro, el Teatro Junín? Eran casi 3.000. Y cuando había una ópera o algo se llenaba. ¿Por qué? Porque lo que eran los palcos y la luneta eran pues más poquitos y muy costosos, pero lo que era, que se llamaba el gallinero arriba, iba la gente que sabía cantar y en realidad la gente de menos capacidad económica, pero que le gustaba mucho el arte. O sea que eso del elitismo yo lo he cuestionado porque yo creo que siempre ha habido una élite, sobre todo para de lo que más me acuerdo y más me tocó a mí, que eran los grandes conciertos, los cuartetos, los solistas, Jean-Pierre Rampal, el cuarteto Endres, los grupos de jazz que alcanzaban a llegar, porque después la misma tecnología permitió que aparecieran figuras como decir Rafael, la Paloma San Basilio, las otras, y ya era con una maquinaria diferente, y ya era con las luces. Imagínate que en una época, y en Medellín tocó eso, que eran candilejas con achones para prender las luces. Hoy ya la tecnología ofrece, imagínate, los láser, la cantidad de cosas, que uno se asombra de pensar que en tan poco tiempo, en menos de un siglo, porque estamos hablando de mitad del siglo XX, a comienzos, a comienzos, en la primera mitad del siglo XXI, no hemos llegado ni siquiera a los 100 años, y el cambio sí, gracias a la tecnología, es muy, 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 muy grande. Y ya se puede ver a través de una pantallita como la que tenemos allí, una gran obra que se esté presentando en el Metropolitan Opera, como hemos visto en las temporadas de ópera. De manera que, bueno, en Medellín, en ese momento, pues yo no creo que sea elitista, pero sí, lo que sí recuerdo es que siempre eran, ay, allá estaba doña Benedicta con don Diego Chavarría, ay, aquí estaba el señor Diego Arango R., que era el que patrocinaba todas las temporadas de zarzuela que venían de España. Entonces eran como personajes que se conocían y que siempre asistían y que casi que tenían su silla, que era la misma que compraban, y que los taquilleros sabían dónde llegaban a la parte de la presentación de los espectáculos. Y en el arte en sí, en la representación, imagínate, estamos hablando de mediados del siglo pasado, y el dadaísmo y el impresionismo ya había cambiado toda la manera de ver las artes plásticas, ya con conceptos mucho más abstractos, ya donde la figura no era lo importante, y aquí todavía se seguía, aquí se veía Mala de Arango, porque, claro. y la rechazaron en el Club Unión, que no podía hacer, a pesar de que era una persona de una familia muy rica, pero porque hacía mujeres desnudas y no se permitía el desnudo, y les hicieron huelga a mi abuelo en la escuela de escultura. Cuéntanos un poco de esa historia. Sí, este es un libro de mi abuelo Bernardo Vieco, que precisamente editó EAFIT y el Museo de Antioquia. Y mi abuelo, esa historia fue muy charra, pues porque las señoras hicieron una huelga porque mi abuelo a veces llevaba figura humana, sabía que para hacer pintura y para hacer escultura hay que conocer la figura humana es la que nos da las dimensiones espaciales de todo, y si esto es arte en tercera dimensión, pues se tiene que saber. Entonces, era una sociedad pacata. Imagínate que cuentan también, no me acuerdo, yo conocí el Palacio Egipcio, que fue una obra hecha por el arquitecto, un grandísimo arquitecto que dejó obras muy buenas, Nel Rodríguez, de Rodríguez Hermanos, muy amigo de mi abuelo, que el señor Estrada, el de la óptica, quería hacer, que había llegado de Egipto y quería hacer
así pues, como su casa, pero basada con toda la grandeza de lo egipcio. Y llamaron a mi abuelo y a Jorge Marín Vieco, el sobrino de mi abuelo, hermano de mi papá era Alberto Marín Vieco, chelista. Ahora les hablo un poco más de esto cuando hable de la música. Aquí son 3 miembros de la familia Vieco que tenían el cuarteto de cuerdas Medellín, que hacían música de cámara, cuando nadie se atrevía a hacer música de cámara acá. Pero de tío Jorge Marín, que es el que tiene el Cristo en Campos de Paz, por ejemplo. Hicieron, me estaba refiriendo al Palacio Egipcio, hicieron todos los adornos, y tanto Nel Rodríguez como mi abuelo eran masones. Yo no sé si Nel, pero mi abuelo sí era grado 33 y en ese momento era para ayudar. Yo no sé cuál era la logia de él ni cuál era el oriente que tenía, pero en mi casa, pues mi abuela más rezandera que un diablo y la mamá del más rezandera que un diablo, y él era masón. Y me acuerdo que él, sin ser político, le dijeron: usted va a ser parte del Consejo de Medellín porque los masones queremos sacar adelante una obra que sea el Policlínico de Medellín. Entonces, solamente para que votara y presentara ese proyecto de acuerdo que finalmente salió, y gracias a eso tenemos la Policlínica, que es de la Universidad de Antioquia. Yo no sé si todavía, pues, No es pero en San Vicente de Paúl. no sé, pero fue de la universidad, y es donde la Universidad de Antioquia tiene. Y como Medellín ha sido tan violenta, Colombia toda ha sido tan violenta, pues han salido unos grandes cirujanos y unos grandes médicos porque les tocaba ahí en vivo atender a los heridos de una época de mucha violencia, que también coincide con esta época que estamos hablando. Ahora te cuento la historia de los del Conservatorio de Ibagué. Entonces, claro. Pero me estoy yendo mucho porque les refería del Palacio Egipcio, que tan horrible que el monseñor de turno de ese momento lo que hizo fue prohibir que los católicos pasaran por la acera porque eso era masón. Entonces, fíjate cómo era de pacata la visión de una ciudad en cuanto a las artes, en vez de admirar y de ver la belleza de la edificación, de lo que fue esa arquitectura. No, se veía así. Condenada. Sí. Bueno, Au, por otro lado, hablemos como desde tu experiencia, desde tu manera de ver de presenciar las cosas, de ser un testigo presencial ante el desarrollo de Medellín culturalmente, en todo lo que ha ido prosperando, y también quizás un poco tecnológicamente, socialmente, cómo los cambios que han pasado pueden haber ido desarrollando culturalmente la ciudad, y también en tus trabajos que te has dedicado toda la vida a la gestión cultural, cómo también te empeñaste en desarrollar ese lado. A ver, qué pregunta tan difícil. Está muy complicada. Pero a ver, fui testigo presencial porque así yo caí en esa familia. Yo caí en una familia muy especial, entonces para mí no era nada raro que se hablara de los clásicos de Bach, de Beethoven, de Mozart, de Debussy en cuanto a música, pero que se hablara de la Bauhaus, que se hablara de lo que pasaba, porque tenía un tío, hermano de mi madre, Hernán Vieco, escultor, que estaba en el momento que trabajó con Picasso y con Le Corbusier y con los grandes maestros de la arquitectura. En esa época, antes de yo nacer, ya él estaba en París, o sea que para mí hablar de arquitectura en ese instante, pues, cosa que no era normal. Y los dientes míos nacieron los colmillos altos, entonces llegó de París un odontólogo, más o menos en los años 60 y piquito, que era Lionel Estrada. Entonces yo chiquita, porque eso tenía pues
hay 11 años, 12 años, y que me llevaran donde Lionel y ver los móviles de Calder y ver una piedra precolombina, cuando todavía eso pues era un poco, apenas no existía la facultad de antropología, apenas había un museo de los hermanos cristianos y había otro museo en la universidad. Entonces, me tocó presenciar con una mirada un poco de avanzada esos cambios, o sea, aceptando esos cambios que fueron llegando. Y en lo personal que me preguntabas y que hoy me hacía con relación a las protestas, que es lo que hoy tenemos, que duele la patria, yo haciendo una mirada retrospectiva, pensaba y sigo pensando que el arte que permite la sensibilización y la cultura, que es lo que eleva ese arte a llegar hasta permear una sociedad, que sigo creyendo. Entonces, desde que empecé a trabajar, me acuerdo que a mis hijas chiquitas, a tu mamá, Alejandra, y a Tomás, mi hijo, les decía, la mamá, cuando llegue, sepan, yo estoy trabajando, no voy a estar aquí en el momento que lleguen, pero si estoy para una llamada telefónica, no había celular, una llamada telefónica, lo que necesiten, pero piensen que lo que construimos ustedes y yo es una posibilidad en la comunidad para formar espíritus libres, pensantes y sensibles. Por eso, eso en todos mis trabajos, y ha sido permanente. Y ahora en la vejez, que me dio por la docencia, siempre desde que empecé pues también fui docente, pero ahora más, siempre trato de brindar todo lo que pueda dar y todo lo que sé, el poquitico, así sea como el colibrí, la gotica, para calmar el gran incendio, pero estoy haciendo mi trabajo. Entonces, sí me tocó ese cambio tan fuerte, pero cuando llegó a Medellín en los años 70, la Bienales de Coltejer, precisamente patrocinadas por Lionel Estrada, que me daba el yeso, porque yo hacía figuritas de Navidad en unos moldecitos que me había traído tío Hernán de Francia, y los vendía, y los pintaba y los vendía. Entonces él me daba el yeso, que no le salían burbujas, y me contaba de París y de las cosas que le tocaba ver, y tocarnos a mi hermano, que estaba empezando los primeros pinitos, estaba haciéndolo. Mi hermano se llama Álvaro Marín, un pintor, es moderno, digámoslo, es abstracto. Álvaro Marín, nos tocó ir y ver y mirar el montaje, o sea que ha sido un privilegio en realidad el poder participar de esto. La música, que sabes que ha sido más mi campo, claro, siempre va un poquitico detrás, pero pues aquí llegó la música electrónica por ahí, pues, en los años, finales de los años 60, sí, cuando ya el mundo la tenía. Hoy sí veo con agrado que ya el portafolio de nuestra orquesta filarmónica, lástima que se terminó la orquesta sinfónica, pero la orquesta filarmónica tiene grandes obras de jóvenes de hoy, o de obras que no son pues las mismas que nos tocaba a nosotros oír. Pues lo más era el Moldavia y Stravinsky con la historia del soldado. No, ya hoy son cosas maravillosas, de manera que ha sido muchísimo el cambio, pero por fortuna, desde la mirada que me tocó ver a mí, fui abierta a las nuevas cosas que llegaban. No sé si te queda, me parece que es una pregunta que abarca mucho y no sé el tiempo que tengamos. Claro, pues por ahora me interesa un poquito ir reduciendo esa pregunta un poquitico más, pero va por el mismo lado. Como más que todo por el lado de, pues, de tu gestión, por ejemplo, en Kirama, en el Teatro de la Universidad de Medellín, en el Teatro Pablo Tobón.
en el ¿Cómo municipio de en Río el Negro, que municipio de fue Río tan Negro, importante. cómo fueron esos detalles técnicos que te interesó rescatar menos en la vida cultural de Medellín y ahora que mencionamos Río Negro, también Antioquia? Ajá, pues mira, en Quirama era un sitio hermoso. El doctor Jorge Rodríguez Arbeláez era un idealista y él se soñaba la aldea de la cultura donde pudieran dialogar gente de distinto pensamiento y de distintas disciplinas, que el escritor pudiera hablar con el gran director y que a través de conferencias y de cosas que sí programé maravillosas. Ahora hablas de Heidegger y yo me tocó hacer una conferencia sobre Heidegger y buscar en Medellín quién era la persona. Acaba de llegar de Alemania, un estudiante inclusive no era De literatura, filosofía. sino de filosofía. Entonces, bueno, o sea que se tocaban temas muy profundos, eso sí, tal vez un poco para la élite, porque sí tenía un costo, y bueno, pero estando allá, en una época, finales de o sea, 70 y piquito, finales de los 78, por ahí 79, estaba en ebullición una cantidad de cambios del Oriente, y Sí. con la mirada de Jorge Rodríguez Arbeláez, que me abre un camino grandísimo, que siempre... ¿Quién era él? Hablemos un poquito de quién era él. Jorge Rodríguez Arbeláez, un Quijote, soñador, hermosa persona. Él fue economista y él estudió en Inglaterra y aquí fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y fundó de su propio pecunio, con la plata que le llegó de la herencia. Los papás tuvieron un accidente en un avión y esa plata la quiso poner al servicio de la comunidad y montó el recinto de Quirama, pensando en que fuera el colegio de altos estudios. Y yo fui pues casi como su pupila, su persona joven que llegaba y que yo recibía las cosas que él proponía. Estudiamos mucho el Colegio de Altos Estudios de México y pues pensando en hacer esa aldea de la cultura, como te digo, pero por cosas familiares, yo tuve que dejar ese trabajo. Que cuando pasé la carta de renuncia me dice Rodríguez, yo no consigo esta institución sin usted. Imagínese, una pobre pues muchachita, no, no tan muchachita, pero entonces por cosas familiares me retiré de Quirama y bueno, yo quería seguir trabajando y como te decía, Río Negro estaba en ebullición. Primero, se estaba haciendo la autopista Medellín-Bogotá, que iba a conectar, ya no por el ferrocarril, sino por una vía supuestamente rápida a Medellín con la capital. Entonces pasaba por Río Negro. El aeropuerto se estaba haciendo, que iba a conectar a Antioquia y específicamente una ciudad con vocación rural, pero la iba a comunicar con el mundo. El aeropuerto José María Córdoba. El aeropuerto José María Córdoba. Y se hablaba de un túnel. Y allí, entonces, por también cosas de la vida, llegó un hombre que había hecho muchas cosas en Antioquia y en Colombia, que había sido presidente de FENALCO, fundador de Camacol, había sido alcalde de Medellín, gerente de empresas públicas, pero su patria chica era Río Negro y quería que Río Negro no se quedara, ni se estancara, ni hubiera de pronto que llegara una violencia muy fuerte que acabara con esa ciudad que era su ciudad natal, que fue Jaime Tobón Villegas, que más tarde sería mi esposo. Viví con él 35, 34 años. Entonces llegué allá porque le dije a Jorge Rodríguez, sí. Yo quiero trabajar en eso. Río Negro no tiene la parte cultural. Yo ya trabajando en Quirama y, y viviendo en Río Negro, pues había
visto y había podido ser testigo de muchas cosas y de muchos cambios, y de una ciudad que ya quería parecerse a Medellín, pero que sí era pueblito todavía. Entonces me dijo, nombraron de alcalde a un gran amigo mío, le voy a decir que tú podrías ayudarle, que hable contigo en esa parte cultural. Entonces él me pidió que hiciéramos un proyecto de acuerdo y fundamos eso. Me parece que por lo menos traté de hacer, y hoy está, ya es una entidad importante en Río Negro, aunque no con los recursos que debía tener, pero existe una extensión cultural en Río Negro. Desde la tecnología que me dices, cuando llegué al Teatro de la Medellín, después de haber pasado por el municipio de Medellín y haber pues, tenido oportunidad de hacer programas como Vías Abiertas a la Cultura, que fue un programa hermoso porque eso que hablábamos, de la exclusividad, de la élite que podía ir a los conciertos, ya la orquesta con Anita Bravo, que era su directora, y con Sergio Acevedo, que era el director musical, estaban haciendo unos foros didácticos de cultura. Y me invitaron incluso a varios foros con la señora de Piedrahíta a manejarlos. Y en el municipio, ya estando yo manejando pues como esa parte cultural, entré a hacer vías abiertas a la cultura, programa de la Mona González, que es una figura clave hoy en el trabajo cultural también y social en el país. Y continué, era muy lindo porque llevábamos la orquesta sinfónica a las calles y hacíamos con unas como apoyos acústicos por detrás hechos en madera, como unos resonadores acústicos, hacíamos los conciertos en la calle siempre, y eso también me lo abrogo porque he querido siempre que cualquier presentación tenga un análisis previo de la época, del momento, del artista, de los movimientos, pues para que se, al conocer más, pues se pueda querer o no lo que se está viendo. Entonces, esa fue una primera manera de sacar la orquesta y llevarla, además en las iglesias, en los barrios, hicimos muchas cosas. Pero el gran cambio, después de la Universidad de Medellín, que tuvo toda la parte técnica, pues finalmente fue hecha en los años 80, el primer gran teatro, existía el Pablo Tobón, ya había desaparecido el Junín, y el Teatro de la Medellín tenía así una parte técnica moderna, pero el Pablo Tobón seguía con las luces, se hacían con dimmers manuales, el apagar la luz y el prender la luz. Y a mí me tocó ese cambio a la tecnología, y eso fue un cambio grandísimo. Un cambio grandísimo porque ya se empezó a manejar, sin embargo, los patch panel eran unas cosas gigantes cuando hoy ya son micro, y los micrófonos, y lo que eran las candilejas se retiraron con mucha tristeza porque yo no las quería retirar, pero hoy está el Restrepo, el que fue director, las puso en el foyer donde hacen algunas presentaciones, o sea que sí, me tocó un cambio de tecnología grandísimo, pero me tocó también un cambio social muy grande, porque mientras yo llegaba al Pablo Tobón en ese momento, finales de los 80, todos los 90, y principio del 2000, porque trabajé mucho tiempo allá, el narcotráfico, a mí me tocó una cosa, yo no sé si te la he contado, que un día llegaron a pedirme vacuna, ¿cierto? No, pues esta institución pues, tiene que pagar. Pues, entre otras cosas, me dio mucho susto. Al otro día, al frente había una peluquería a la que yo iba para no tener este pirito. Fui a la peluquería cuando de pronto se llenó eso de motos y yo vi que el peluquero palideció. Sí, señor, ¿qué se hace? No, esa que me cortes, pero se hizo fue frente al espejo donde me estaba arreglando a mi amparito. Y me miraba directo a los ojos, como quien dice, usted me paga, o verá, o aquí estoy, ¿cierto? Y mire todo lo que tengo detrás. Ay,
Entonces yo Ujú. le hablé y lo saqué y le dije, venga, vamos al teatro. Sí. Mire, lo que nosotros hacemos es esto para ustedes, para todos. Vengan, tienen un palco libre, traigan a la gente que quiera. Yo no tengo cómo pagarle una vacuna, Ujú. pero vengan, que bueno. Y entonces van llegando por la noche 2 gorilas así, con unas viejas todas hechas y unas minifaldas. Y para colmo males ese día se presentaba el Hamlet de Shakespeare. Y entonces los pobres a la mitad de la función se salieron. Pero finalmente pues me dejaron tranquila también, pues tuve que hablar porque en la junta mía estaba el gobernador, el alcalde, estaba Ramos Botero, Botero Ramos, Ramos Botero. Ramos Botero en ese momento. Entonces hablé con él y bueno, también tomaría las medidas que fuera, pero en ese momento de todo ese cambio de mentalidad en Medellín, porque Sí. o eran los paracos o eran los narcos, el consumo de droga en el centro y el deterioro del centro fue muy grande, porque el centro que lo habitaban esas élites Sí. de Medellín se habían desplazado hacia el poblado y empezaron a venir marihuaneritos y maluqueritas y cogieron Sí. una de los muros del Pablo Tobón para fusilar a un mundo de gente. Pues eso fue unos momentos muy, muy duros. Hoy son otros. No sé qué más te quieras que te No, cuente. pues primero pues hablemos un poquito como de ese también desarrollo musical, como qué te tocó ver que te quede como así grabado en la conciencia, por un lado de la música y como de esas enseñanzas que han sido como valiosas para ti a la hora de llevar como esta labor de gestora cultural, de tener esos principios de valor al arte. Sí, ¿Qué tuvo ese impulso? eh, pues a ver, yo creo que la academia ayudó mucho, la misma facultad de música, no me acuerdo, y tuve la oportunidad de participar en el encuentro, en un curso que se hizo Sí. desde, la, eh, desde la UNESCO y la Universidad de Antioquia para profesores de música con una mirada mucho más amplia y Sí. mucho más grande, o sea que la academia tuvo mucho que ver, porque antes eran pues casi que autodidactas. Imagínate que Roberto Vieco, hermano de mi abuelo también, que fue el que fundó la banda sinfónica Sí. que te contaba ahora de la policía, él era clarinetista, muy buen clarinetista con formación por los músicos que venían aquí, pero él sabía tocar todos los instrumentos, entonces él veía a alguien que le gustaba, un joven que le gustaba tocar trompeta, le enseñaba trompeta, que otro que la tuba, le enseñaba tuba, que la Sí. flauta, o sea, él enseñaba todo, pero la academia ya sí permitió una que un estudio más riguroso y un conocimiento más riguroso. Eh, Tanto es que si no fuera así, ya no sé, mejor dicho, nunca llegarían a una quinta posición en el cello, que tú conoces el cello, porque Sí. hasta ya no llegaba. Ya ni un Lan Lan en el piano con esas posibilidades, ni el otro que vino, ¿cómo se llama? El que toca Piazzolla Divino, el chelista. Mederos, no. No, bueno, eh, porque la técnica no lo permitía, o sea que, y eso ha sido a través de toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Claro. Los cambios. Y y yo hoy lo que veo es en el hoy, y estoy Sí. atenta a lo que pasa ya en este momento de aceptar las canas y aceptar la vida contemplativa, pero si estoy atenta a lo que pasa, veo que la música popular está alcanzando unos cánones altísimos de calidad porque los músicos populares son de la academia. Lo que Sí. antes los músicos que entraban a la academia, los cánones que tenían y los parámetros que se movían era solamente en la música clásica, que por lo demás era una música foránea, Sí. porque la nuestra, si todavía no conocemos lo que hacen nuestros indígenas, pero sí la academia. Y
Y en lo personal, pues hay muchas anécdotas, pero que se quedan en las anécdotas. Me podría hacer una corta, pero una Anécdota significativa, sí. personal o que tenga que ver con la historia. Cualquiera de los dos casos. Voy a hacer denuncias familiares. Bueno, adelante. Pues, a ver, en mi casa fuimos 3 hijos, 2 hombres y yo. A mí me tocó ocupar el lugar del medio. Y mi hermano mayor, pintor, ya les conté, muy famoso, y mi hermano menor, un músico también muy talentoso en la música, sobre todo el violonchelista y es percusionista muy bueno y estudió en Estados Unidos, en Canadá. Pero mi papá, que era un músico, yo digo, por eso tal vez es mi entrega a ese trabajo cultural, porque desde la cuchara con que nos llevaron los frijolitos, el arroz y la comida de mi casa era de un músico, era de un artista. Mi papá muy juicioso y mi mamá también. Pero el machismo siempre ha existido y en esas sociedades patriarcales era mucho más fuerte. Era mucho más fuerte. Entonces a mí me tocó estudiando piano. Empecé a estudiar piano desde que tenía 4 años, antes de entrar al colegio. Dedos al teclado se llamaba el programa con Marta Gudelo de Maya. ¿Y aún se llama? Sí. Aún existe. Y después me tocó ser alumna de Consuelo Mejía y de Harold Martina. Pero entonces, en ese proceso del cambio de Bellas Artes al Conservatorio de Música, mi hermano menor era un poco inquieto y entonces en el colegio donde él estaba, en el Colegio Académico de Antioquia, el rector, el doctor Arroyave, le dijo a mi papá, no, Alberto, mándalo para Estados Unidos en un intercambio de la fellowship, eso le abre el mundo, Y mi papá, un músico, no tenía más de dónde echar mano que de mi piano. Y me acuerdo todavía y me duele cómo sonaban esas llanticas saliendo por la casa. Y después entonces que se vaya a estudiar unos días a la casa de Carlos Vieco, el compositor que tenía piano y que quedaba ahí cerquita del conservatorio, o que me prestaban, no me acuerdo ya cómo se llama, una señora que manejó el conservatorio, me prestaban un cubículo. Entonces Carlos Vieco me prestó una partitura de él para que montara un pasillito que era invierno y primavera. Sí. Entonces yo, por no quedarle mal al tío, en ese cubículo, mientras estudiaba Hanon y mientras estudiaba Chopin, que en ese momento me acuerdo que ese año era dedicado a Chopin, pues para mí, mi desarrollo muy técnico. Entonces empecé a estudiar, a tocar invierno y primavera. Tarirarararira, tarirarara. Iba llegando y tocando, doña señora, la puerta. Aquí no se puede tocar ni una sola nota de música popular, que era nuestra música. Entonces ya ahí dije, no más, papi, no más. Entonces cogí la guitarra y ya estudié con mi maestro Mario Gómez Viñes, que era un chileno que vino aquí, que trajo la maravilla de la apreciación musical, era para hacer el análisis, acoger lo que tú haces en hermenéutica. Eso se hacía en música, ¿cierto? Coger las frases, entender el porqué. Era como la hermenéutica de la música, la apreciación musical y la historia de la música. Y esos dos temas me apasionaron y eso he sido docente y por ese camino seguí y seguí apoyando a los que podían ser mejores artistas. Si yo hoy me pongo frente a un piano, está aquí borrado. Leo la música, sí, soy capaz de leerla, mis herramientas pues musicales siguen, pero no pude ser pianista, que era la niña un poco, Teresita, me lleva unos años, Blanquita Gómez y Blanquita Uribe, las pianistas, eran pues, claro, las niñas mimadas, pero yo seguía, después de los conciertos que hacía en Bellas Artes, el director de Bellas Artes me cargaba y me mostraba, esta va a ser la próxima, pero yo hoy no. Entonces, mira, soy producto en una familia, como te decía, liberal, con una mirada liberal,
pero de un machismo, a pesar de la familia y a pesar de todos Sí. los reconocimientos, de un machismo que nos tocó muy duro a las mujeres, Y que que gracias costó a Dios mucho. hoy ya no. Sí, esa pues como desde el punto de vista personal. No sé qué Sí. más querés Bueno, que ya hablemos. para ir cerrando, me interesa desde tu perspectiva, desde todo el recorrido que has hecho, ¿cómo ves el panorama actual, por lo menos en lo que se refiere al arte, a la gestión de la cultura, a la música, y a sobrevivir con la música, que es algo que viste como niña? ¿Cómo ves que es? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué cambios hay? Ya, que quizás puede ser unos cambios que dependen mucho de cómo lo ves ahora como adulta a cómo lo veías como niña. Sí, es verdad. Pues lo que dices de vivir de la música hoy es mucho más, digamos, fácil. Hay más oportunidades, hay más posibilidades. En ese momento había un estudio de grabación en Medellín que era Sonolux Sí, solamente, muy bueno, sí, para América y todo, pero no era sino uno. Hoy con esta tecnología sí. cualquiera puede hacer su propuesta y lanzarla al mundo. Y hay músicos muy buenos y mira que desde lo clásico, pues sabemos que está Orozco cosechando, Sí, Andrés Orozco Andrés Orozco. está director. Bueno, en fin, hay muchos que desde la música clásica que han brillado y desde la música popular también, pero ya ese borde ya se rompió, afortunadamente, ya no llegan a tocarles a los estudiantes, no pueden tocar la música popular, eso se rompió. Veo sí que de los últimos 5 años hacia acá, es una búsqueda que todavía no se ha podido llegar. Yo oigo y me gusta oír el, el rap y el hip hop y lo veo como una manifestación que reúne muchas cosas, oral, Sí, de una manifestación oral de unas comunidades marginales, algo background. sí. Estoy atenta, pero es pobre musicalmente. Tiene ritmo, tiene baile, o sea, tiene expresión corporal, tiene ritmo, tiene texto que lanza en contra de muchas cosas que son injustas hoy por hoy, Sí. y, pero veo que hay una búsqueda porque todavía no se ha llegado. Ha habido momentos máximos, por ejemplo, en el jazz, que fue esa manifestación también de los negros de Norteamérica en un momento muy duro, Sí. de un cambio también a una sociedad industrial y que la mano de obra era negra. Entonces esa era su manera como de sentir. Y el jazz fue y se fue modelando y vemos raíces del jazz en la salsa, que es lo que bailamos y bailan ustedes hoy también. O no sé, no baila salsa. Más o menos, tampoco es que mucho. Bailan salsa. Entonces, pues veo que hay una búsqueda, todavía no se ha llegado, todavía no se ha llegado, está un poquito enredada. Y me parece muy grave, aunque uno siempre deba tener una posición política Sí. y deba tener por lo menos claridad en cuanto al manejo político de la cosa pública, pero veo ahora tan grave esa polarización que los grupos de música no tanto, pero Ajá. de otras Artes. disciplinas, de otras artes, de otras disciplinas, sí se dejan manosear muy fácil tanto por un polo como por el otro polo. Y está muy polarizado y el mundo desde el arte y desde todo no es en blanco O y en negro, negro. no puede ser así. Hay mucha escala de gris ahí. Entonces veo esa búsqueda y me parece que es sana y maravillosa que vaya por ahí y que es lo que a ti te va a tocar. Bueno, muchísimas gracias, Au. En Gracias. este rato que llevamos, que no sé si habrá sido muy largo, muy corto, pero me parece, pues primero que hay unas imágenes que tenía preconcebidas que no son ciertas, que también es un testimonio poco usual,
pero del cual ya me había acostumbrado, de que de hecho, como se me puede ver en algunas de mis expresiones, aunque son muchas las historias que yo ya he oído, hay muchas que yo tampoco tenía conocimiento, así que muchas gracias, Abu, por este gran testimonio. Gracias a ti. Gracias, profesor. Gracias, jóvenes. No quedó el